Hola, mi nombre es Germán Bencini y en este video les planteo un repaso de algunos conceptos adicionales de recursividad. Habíamos visto lo siguiente. Dijimos que un programa recursivo es aquel que se llama a sí mismo. Hay otras definiciones que aparecen dependiendo donde consulten, la literatura, las páginas web, blogs, pero todas más o menos apuntan siempre a la misma idea. Por ejemplo, en esta dice, un objeto es recursivo si figura en su propia definición. Aquí podemos recordar esos primeros ejemplos gráficos que había planteado en un video anterior, donde veíamos imágenes que estaban compuestas de la misma imagen a distintas escalas interiormente, o de distintos objetos también había planteado como ejemplos alternativos. Otra definición dice, una definición recursiva es aquella en la que el objeto que se define forma parte de la definición. Y aquí había que recordar justamente una regla gramatical, que también lo mencioné en algún momento, que dice que lo definido nunca debe formar parte de la definición. Pero habíamos hecho la salvedad que en este caso, cuando estamos hablando de recursión, justamente sí lo que estamos intentando hacer es definir algo en base al mismo concepto que intentamos definir. Y que ahí está un poco el poder o la fuerza de este concepto. ¿Qué habíamos visto como las partes importantes que debía de contener un subprograma recursivo? Básicamente son dos. La primera, una llamada recursiva, la llamada a sí mismo, la cual es fundamental que contenga los parámetros que van a cambiar en cada llamada. Esto es muy importante porque recordemos que el concepto de recursividad justamente se trata de ir modificando el problema, reduciéndolo a instancias más pequeñas, instancias más simples del mismo. Por lo tanto, normalmente esa modificación que van a ver en los parámetros del mismo siempre tienden a ser versiones más chicas del problema inicial. Siempre puede haber alguna excepción, ¿no es cierto? Pero la idea es esta, que el problema siempre se vaya reduciendo. Y la otra parte que debe contener justamente es la condición de salida o condición base o condición de terminación, que va a ser aquella que no va a producir ninguna autollamada. Es decir, va a ser el recorrido que vamos a hacer del algoritmo en donde va a encontrar un valor y va a terminar. Por lo tanto, no va a haber llamada recursiva en ese recorrido. Cualquiera de las dos, la llamada recursiva o la condición de terminación, puede aparecer más de una vez en el algoritmo. Un dato adicional respecto de lo que vimos en los videos anteriores es esta clasificación que planteamos que la recursividad puede ser de dos tipos. La primera la llamamos recursividad directa o recursividad simple, que va a ser cuando un subprograma se llama a sí mismo una o más veces en su código, ¿no es cierto? Esto ha sido justamente cualquiera de estos ejemplos que hemos estado viendo. Por ejemplo, el caso de la función factorial, veíamos que en la llamada recursiva volvía a aparecer otra vez la mención de la función factorial para ir haciendo ese giro, esa modificación hasta encontrar el valor resultante. O en el caso de la función de Fibonacci, también es recursividad directa, pero en la resolución encontramos que habían dos llamadas sucesivas para poder hacer el cálculo de los términos anterior y el predecesor al anterior. El otro tipo de recursividad va a ser lo que llamamos recursividad indirecta o mutua, en donde un subprograma A, podemos llamarlo, va a llamar a otro subprograma B, pero este va a volver a llamar al subprograma A, y así se va a ir dando una sucesión de invocaciones cruzadas. En este caso está planteado como A y B, pero puede haber más de dos subprogramas involucrados, lo cual puede ser bastante particular. Veamos un ejemplo muy simple para entender esto. Aquí hay un problema que es escribir un par de subprogramas recursivos para verificar si un número positivo es par o impar. Antes que nada, vale la aclaración de que no tiene ningún sentido práctico, digamos, hacer esto de esta manera. Es simplemente un ejemplo sencillo para poder entender esto de la recursividad mutua, pero si quisiésemos averiguar si un valor es par o impar, haríamos otro tipo de cálculo mucho más sencillo. Bueno, como podemos ver, tenemos las dos funciones. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos la función par y del lado derecho la impar. Vemos que la función par recibe un argumento n de tipo entero y la función devuelve un valor lógico. ¿Qué hace la función?
Lo primero que nos encontramos es el caso base, que va a ser cuando el n sea igual a 1. Cuando n es igual a 1, directamente responde con el valor de verdad falso. Dice que el resultado de la función par es falso porque n es 1. En caso contrario, lo que hace es llamar a la función impar, acá es donde está la recursividad mutua, con n menos 1. Reduce el problema en un valor, ¿no? Modifica el valor de n. ¿Qué hace la función impar? Un comportamiento muy similar. Tiene el mismo argumento, el n entero, y también una función de tipo lógica. Nuevamente nos encontramos con el caso base, la condición de salida. Dice que si n es igual a 1, la función impar, en este caso, va a ser verdadera. Y en caso contrario, lo que hace es llamar de forma recursiva mutua a la función par con n-1, modificando el argumento. Veámoslo con un ejemplito como para seguirlo. Imaginemos que dentro de nuestro programa principal llamamos con par de 3. O sea, queremos averiguar si el número 3 es par. Si hacemos una traza mental, lo que sucedería es que ingresaríamos a la función par con n igual a 3, preguntamos si n es igual a 1, no es, por eso vamos por el si no, y entonces decimos que par va a ser igual al valor de verdad de la llamada impar con n-1, es decir, con 2. Llamamos con impar 2. O sea que entramos a esta otra función ahora. Impar con n2 comienza el código en el inicio, pregunta, ¿n es igual a 1? No, porque vale 2, vamos por el si no. Entonces dice que la función impar va a tener el valor de verdad de la función par de n-1, o sea, de 1. 2 menos 1, 1. Llamamos con par de 1 y entramos nuevamente la función par. Ahora preguntamos, ¿n es igual a 1? En este caso sí se cumple, es el caso base, por lo tanto decimos que par es falso. Obtenemos un valor de verdad. Vamos al fin sí y al retorno, lo que significa que la función par devuelve falso. ¿Pero a dónde vuelve este retorno? Va a volver a la llamada anterior con el valor falso. Le asigna impar falso, va al retorno y este retorno me vuelve a llamar a la llamada principal que fue la de par igual a 3. Viene con el valor falso aquí, retorno y en definitiva devuelve al programa principal que lo haya invocado el valor de verdad falso. Supongamos ahora que hacemos la llamada análoga, pero empezando con el otro subprograma, con la función impar, pero con el mismo argumento. Llamamos a impar con n igual a 3. Del mismo modo, hacemos el seguimiento, n no es 1, vamos por el si no, entonces llamamos con par de 2. Entramos aquí con par de 2, n no es 1, vamos por el si no, llamamos entonces de forma cruzada con impar de 1. Venimos a la función impar, n sí es igual a 1, por lo tanto, dice que impar va a tomar el valor verdadero, lo cual está bien. Vamos al retorno con el valor verdadero, volvemos a esta llamada con el valor verdadero, se reemplaza aquí, hacemos la vuelta de retorno a la primera llamada, la función impar, con el valor verdadero y finalmente retorna el valor verdadero, que es lo que tenemos aquí y que es lo que va a devolver en definitiva a la llamada principal. Como podemos ver, los dos casos son correctos. Cuando llamamos con par de 3 nos da falso y cuando llamamos con impar de 3 nos da verdadero. Otro concepto que quería recordar, que fue algo que también he comentado al pasar en un video anterior, tiene que ver con el nivel, con la complejidad de la recursividad y con sus características de eficiencia o rendimiento. Si bien hemos dicho que la recursividad es un método simple y potente para resolver problemas mediante estas relaciones recursivas, obviamente problemas que tengan características recursivas, puede ser ineficiente respecto del aspecto del rendimiento, ¿no? el uso del sistema, ya que puede realizar o puede necesitar realizar muchos más cálculos que el equivalente de la función o de la solución, mejor dicho, repetitiva, porque tanto puede tratarse de una función como de un procedimiento. Veamos un ejemplo muy sencillo para entender esto. Habíamos estado analizando en algún caso anterior la función de Fibonacci. Si recordamos, la manera de calcular de Fibonacci se basaba en los valores anteriores de la misma sucesión. Por lo tanto, si hubiésemos hecho una implementación iterativa, que no la teníamos hecha, pero la podemos imaginar, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, para calcular el valor de Fibonacci del onceavo elemento, o de 11 mejor dicho, vamos a necesitar aproximadamente
unas 11 iteraciones, porque va a ser un algoritmo con una progresión lineal, ¿no es cierto? Pero si analizamos el algoritmo que hicimos recursivo, donde teníamos dos llamadas del lado derecho para poder hacer el cálculo de los dos términos anteriores, para volver a calcular Fibonacci de 11 vamos a necesitar 278 llamadas. Esto porque es un algoritmo que tiene un comportamiento, un orden de complejidad exponencial. ¿Esto lo convierte en una forma mala o incorrecta de trabajar? No, porque la diferencia va a estar en que el uso de la recursividad va a tener sentido cuando los problemas así lo ameriten, cuando sean problemas, como había dicho, inherentemente recursivos. Si el problema no es recursivo, en general no tiene mayor sentido trabajarlo de esta forma. Por eso, la conclusión es que hay numerosos problemas que son muy difíciles de resolver con soluciones iterativas. Incluso, en muchas oportunidades lo que se hace es plantear una solución recursiva, porque hemos dicho que es una forma potente, elegante, sencilla de plantear algoritmos en comparación a la versión iterativa, y en base a esa solución recursiva se busca el equivalente del código iterativo, o sea, usando la lógica que usamos en la recursividad, pero justamente para volver a recuperar ese rendimiento de acuerdo a la eficiencia y al uso de los recursos. Pero eso no significa que la recursividad no tenga ningún sentido de aplicación. Obviamente va a ser de gran utilidad en los casos que así lo ameriten. Bueno, finalmente, como una tarea, quedan un par de ejercicios, hago un planteamiento de un par de ejercicios muy sencillos como para seguir pensando en lo que hemos venido tratando. El primero es escribir una función recursiva que calcule la suma de pares enteros hasta n. Por ejemplo, si estamos pensando en el entero 8, de forma recursiva lo que queremos hacer es el cálculo de 2 más 4 más 6 más 8. Ese es el resultado que tiene que devolver mi función. Y el segundo va a ser escribir un subprograma recursivo que liste pares. ¿Qué pares son? Liste todos los pares de enteros positivos que son la suma de un número entero dado. Por ejemplo, si a mí me dan el número 7, yo lo que tengo que mostrar por pantalla va a ser 7 aquí es igual a 6 más 1, a 5 más 2, a 4 más 3. Pero no queremos repetir las parejas. O sea, si yo ya mostré 6 más 1, no tengo que mostrar 1 más 6. Si mostré el 5 más 2, no tengo que mostrar el 2 más 5. Este es un poco más complejo que el anterior, pero bueno, son algoritmos bastante sencillos. La única pista es que, bueno, el 1, como ya está expresado aquí, es una función, lo dice de manera explícita, también se podría implementar con un procedimiento. Pero el segundo necesariamente va a ser un procedimiento recursivo y no una función. Muy bien, con esto más o menos hemos repasado y visto de manera global todos los aspectos importantes de la recursividad. Muchas gracias.